Ok, muy buenos días para todos. Una vez más, me complace poder compartir este espacio tan importante de formación y de cultura financiera. Values AAA como banco de inversión, interesado en que profesionales, empresarios, emprendedores, estudiantes de cualquier profesión puedan estar claramente alineados con el conocimiento de algo fundamental para la vida, es el tema financiero. Se complace de nuevo en saludarlos y darles la bienvenida a este webinar. Mi nombre, seguramente algunos lo puedan conocer. Si no conocen todas las personas que están aquí, ¿cuál es? Es Álvaro Ojeda. Soy vicepresidente ejecutivo de Values AAA, Banco de Inversión, y nos disponemos a tener un espacio breve, pero con un tema muy importante de total actualidad para todas las personas interesadas en conocer lo relacionado con finanzas, con economía, con inversiones, con mercado de capitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que inquieta muchísimo a las personas actualmente, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo, y es cómo poder tener inversiones seguras en tiempos de incertidumbre. Es necesario, en el contexto de lo que es el tema en general, entender qué significa tiempos de incertidumbre, porque muchas veces las personas creemos que estamos entendiendo algo y resulta que si el concepto no es claro y alineado con lo que objetiva y realmente es, se puede tener una interpretación errada, lo cual nos va a conducir a conclusiones equivocadas y peor aún, a decisiones equivocadas. Por eso estimé importante hacer, seguramente la mayoría conoce muy bien el tema de incertidumbre, por lo que está asociado a la falta de certidumbre, a la falta de seguridad. Efectivamente, ese es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo o es un momento en el cual es difícil establecer predicciones certeras sobre el futuro para poder tomar decisiones. Y cuando se trata de inversiones, con mayor razón, debemos tener en cuenta los aspectos que nosotros como banco de inversión recomendamos tener presentes a la hora de hacer inversiones seguras. Es importantísimo que entendamos que en tiempos de incertidumbre, la zona de confort de la mayoría de las personas está alterada. Hay momentos en que esta situación nos pone en una posición totalmente incómoda y difícil para poder gestionar algo y para poder decidir algo. Por eso es necesario tener claro que en lo que vivimos hoy, que no solamente en Colombia, sino en el contexto global, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero no por estar viviendo o viviendo más bien tiempos de incertidumbre, entonces tenemos que quedarnos quietos sin hacer nada. Absolutamente todo lo contrario. Nosotros en Values AAA como banco de inversión siempre, independientemente de las circunstancias que haya, que afecten el país, el desarrollo, la economía, nosotros vemos el lado positivo de las cosas porque es la mejor manera de enfrentar las crisis. Y eso significa que cuando yo estoy en una crisis y toco fondo, yo puedo tomar decisiones porque se invierte la tendencia. Pero si estoy en un momento de incertidumbre, es muy importante tener claridad meridiana en cómo se piensa. Y la incertidumbre nos demanda y nos exige a profesionales, a empresarios, a fondos de inversión, a los empresarios que requieren inversión, a pensar mejor. Por eso el tema que hoy traemos es bien interesante,
de cara a que todos conozcamos qué hacer, todos sepamos cómo decidir, cómo minimizar riesgos, cómo capitalizar, digamos, la oportunidad que traen los momentos de incertidumbre. Podemos poner ejemplos de tiempos de incertidumbre. Hoy, como todo está relacionado hacia el futuro, entonces podemos pensar en el cambio climático. El cambio climático que sistemáticamente en las últimas décadas se ha venido acentuando en el planeta genera una incertidumbre. Cómo decidir, tomar acción en el agro, en las cosechas, en el manejo del turismo, etcétera, etcétera, porque no sabemos cómo se va a comportar el clima por el efecto residual que está trayendo el cambio del mismo a raíz del descuido que nosotros como seres humanos hemos tenido con nuestro planeta. Pero también estamos viviendo otro tipo de afectaciones que convierten el momento actual en tiempo de incertidumbre y son las guerras que está viviendo. De hecho, la humanidad siempre ha vivido en guerra, pero hay momentos de un poquito más de tranquilidad, como de tregua, por llamarlo de alguna manera, pero actualmente, y todos los que estamos aquí reunidos sabemos que hoy estamos viviendo una incertidumbre bastante fuerte con la guerra que se libra en Europa entre Ucrania y Rusia y lamentablemente la que está viviéndose hace ya un año en Medio Oriente con Israel y algunos de sus vecinos. Nosotros como banco de inversión no tomamos nunca partido de temas asociados directamente con la política o con la religión, porque nuestro enfoque siempre será financiero, buscando soluciones en medio de las crisis. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que todo esto termina afectando la economía del mundo, termina afectando las finanzas personales, termina afectando las relaciones sociales, termina generando angustia existencial. Por eso el tema de las inversiones seguras en tiempos de incertidumbre es un tema que Valius ha estimado importante considerar y tratar y de alguna manera presentar para ayudar a que las personas interesadas en hacer inversión y seguir adelante, porque el mundo debe seguir adelante, lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, hablemos de qué tenemos hoy como alternativas, como herramientas, como estrategias para poder manejar los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Hay un aspecto fundamental que recomendamos tener en cuenta para que se hagan, acuérdense, inversiones seguras. El primero que nosotros traemos a colación es invertir en bonos del tesoro. Los bonos del tesoro se consideran inversiones de refugio seguro. ¿Y qué significa esto? Que son bonos respaldados, digamos, de manera soberana por gobiernos. Pero entonces, ¿de qué gobiernos estamos hablando que generen, a pesar de que son garantías soberanas, seguridad? Porque estamos hablando de cómo invertir disminuyendo riesgos de manera segura en tiempos de incertidumbre, pues deben hacerse con bonos del tesoro de economías estables. Economías estables como cuáles. Un país que a pesar de la coyuntura que vive el mundo en este momento, sigue siendo una economía comparada a la mayoría de los países, de las naciones del mundo, los Estados Unidos. Pero en Europa también hay economías en medio de la crisis que mantienen su estabilidad. Estamos hablando de un país como Alemania. Entonces, bonos del tesoro de economías estables como las que menciono, y hay otras, por supuesto, deben ser una alternativa a considerar para que ustedes o sus amigos o sus relacionados o en sus familias o en sus empresas puedan invertir
con un riesgo controlado, un riesgo de tendencia a cero, un riesgo que dé tranquilidad de hacer la inversión. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas buenas podemos ver en la inversión como refugio seguro a través de los bonos de tesoro de economías estables? Pues que podemos manejar dos cosas importantes: estabilidad y bajo riesgo. Acuérdense, estabilidad y bajo riesgo. Como estrategia, debemos tener en cuenta que los bonos del tesoro como refugio seguro, y siempre voy a hacer esta acotación, es que hay que considerar si la tendencia en las tasas de interés son a la baja, la inversión en bonos del tesoro de economías estables debe hacerse a largo plazo, porque la tendencia es cíclica y hay momentos al alza, hay momentos a la baja. Entonces, la mejor decisión para invertir en bonos del seguro en un entorno donde las tasas de interés estén disminuyendo, pues debe ser a largo plazo. Pero ¿qué pasa con las inversiones en bonos del tesoro de economías estables en el corto plazo? Pues tienen una ventaja enorme: la generación de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo espere como inversionista, de qué es lo que yo esté determinado a asumir como riesgo, porque al final siempre habrá un riesgo y eso tiene que ser parte de nuestra cultura financiera, que es una de las dolencias que cada día conocemos más y mejor desde nosotros como organización financiera, como bancos de inversión, en lo que está sucediendo no solamente en Colombia, en Latinoamérica y en general en el mundo. El desconocimiento financiero, el desconocimiento de cómo funciona un banco de inversión, el desconocimiento de lo que es un fondo de inversión, el desconocimiento de la diferencia con los bancos convencionales, los lleva a no tener claro cómo manejar inversiones o cómo recibir inversión. Entonces, ese esfuerzo lo está haciendo Valius como banco de inversión para que todas las personas comiencen a entender que es necesario que culturalmente todos tengamos conocimiento financiero de lo que son inversiones y, en este caso, inversiones seguras en tiempos de incertidumbre. Muy bien. Hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta para invertir de forma segura en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde no hay certeza de las cosas hacia el futuro. Entonces, ¿cómo yo en medio de un escenario de ese entorno, de ese contexto, de esa naturaleza, puedo invertir? Porque el mundo de la inversión debe mantenerse, ¿cierto? De lo contrario, si yo no invierto, mi dinero puede perder valor, dependiendo en dónde esté. Entonces, es necesario considerar alternativas, y en esta oportunidad quiero decir que como segunda alternativa recomendamos invertir en metales preciosos, en activos preciosos o en commodities financieros preciosos como es el oro. El oro es, y los metales preciosos, un activo de valor de refugio. Es decir, yo me puedo amparar, yo me puedo refugiar, yo me puedo parar bajo la sombrilla de la seguridad del oro, y recomendamos que sea en oro bueno, de buen origen, en oro limpio, perdonen que lo diga de esa manera, por muchas razones. Nunca pierde valor, su demanda en este año y la proyectada 2025 es creciente, y eso es lo que permite controlar dentro de mi inversión los riesgos que hay con la inflación y con la devaluación de las monedas, de las divisas, inclusive las monedas fuertes, del mismo dólar. ¿De acuerdo? Entonces, invertir en oro, específicamente en general metales preciosos, pero de manera muy puntual señalamos el oro, por lo que su tendencia en términos de demanda es creciente, porque siempre ha venido de manera sostenida mostrando unas fluctuaciones mínimas, pero siempre con tendencia favorable para la inversión. Nos ayuda a tener de alguna manera controlada la inflación y la devaluación de la misma moneda. Invertir
de alguna manera en oro, que es lo que estamos hablando, es necesario tener en cuenta lo que estamos señalando en este momento. ¿Qué es invertir en oro físico o en ETFs respaldados por oro? El ETF es un acrónimo, o significa en inglés Exchange Trade Fund, es decir, es una inversión de alguna manera de un fondo cotizado, un fondo que nos dé seguridad. Entonces recomendamos que tengamos o bien inversión en oro o en los ETFs, que es lo que acabamos de decir, que los llevemos a fondos cotizados, ¿de acuerdo? Los fondos cotizados o los ETFs, los Exchange Trade Fund, tienen una combinación muy importante a nivel mundial. Una son fondos de inversión, pero también se manejan como acciones. Entonces, un fondo cotizado con un respaldo en oro físico es aquel que maneja o combina dos cosas al mismo tiempo. Se comporta como fondo de inversión y como acción. Entonces, es un fondo que se compra y se vende como si fuera un mercado de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora bien, es recomendable, y lo estamos haciendo acá, que la inversión en oro tenga una participación dentro del portafolio de inversión de una persona natural, de un inversionista ángel, de una family office, de un fondo propiamente, de un inversionista que quiera asegurar en momentos de incertidumbres su inversión. Entonces se recomienda que parte de su portafolio de inversión sea en oro físico, ¿de acuerdo? Tener en cuenta esto es algo que estamos recomendando ampliamente. Ahora bien, hay otro aspecto importantísimo que también recomendamos como banco de inversión, es hacer inversiones inmobiliarias. ¿Qué es una inversión inmobiliaria? Es una inversión es donde yo deposito mis bienes, en este caso, bienes raíces, que tienen una seguridad en el largo plazo, ¿cierto? El solo largo plazo, a menos de que haya una crisis de tal magnitud, una inversión en bienes raíces siempre me permitirá tener asegurado mi capital, seguramente voy a crecer, seguramente la plusvalía con el paso del tiempo voy a ganar. Entonces son beneficios que nos dan las inversiones en bienes raíces como protectores también de la inflación y además nos ayudan a fortalecer el crecimiento de los capitales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estrategia recomendamos para las inversiones inmobiliarias? ¿Invertir en dónde? En áreas de real estate o inmobiliarios donde haya alta demanda. Es muy importante tener clara que la inversión en bienes raíces debe hacerse en áreas de alta demanda, ¿de acuerdo? Y considerar los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Se conocen técnicamente como REIT, pero es mejor, para efectos de hacerlo más sencillo, entender lo que significa el RTI como fideicomiso. ¿Y qué es un fideicomiso? Pues un fideicomiso es algo que es bien interesante que lo entendamos todos, porque muchas personas, vuelvo a lo que decía antes, hablamos de las cosas sin entender el concepto de las mismas. Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, digamos, o cantidades de dinero o derechos presentes o futuros a otro para mantener la seguridad de las mismas. Entonces, eso es un fideicomiso, es un contrato en el que una o más personas transfieren bienes, transfieren servicios presentes o futuros.
¿Qué importancia tienen? Es que ofrecen una solución que permite exponer bienes raíces en un portafolio de inversión, en un portafolio de inversión. Y en un portafolio de inversión, por ejemplo, cuando nosotros como banco de inversión diseñamos un portafolio de inversión, siempre les vamos a decir a las personas interesadas en trabajar sus inversiones a través de nosotros, pues varias cosas, qué niveles de riesgo quiere, si quiere hacer una inversión de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Entonces, dependiendo de lo que el empresario o el inversionista quiera, nosotros orientamos la decisión de su inversión a través de las diferentes, digamos, autopistas o medios a través u oportunidades que hay para la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo invertir en inmobiliarios, pero en áreas de alta demanda. ¿A través de qué? De fideicomisos. ¿Muy claro? Muy bien. Ahora bien, hay otro aspecto que también pocas personas conocen y es los fondos de inversión en sectores defensivos. Por supuesto, la primera pregunta es obvia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que yo invierta en un fondo de inversión de sectores defensivos? No es otra cosa sino sectores estables. Invertir en sectores estables. Como cuáles, por ejemplo, los que estamos señalando, los que estamos mostrando. Un sector estable a pesar de su crisis en cualquier parte del mundo es la seguridad social en salud. O sea, el sector de la salud siempre será un sector donde pase lo que pase, habrá que buscar la solución y es un sector estable, un sector defensivo para hacer inversiones, ¿de acuerdo? Otro sector interesante para hacer inversión es el sector del consumo básico. Siempre habrá demanda de lo básico, de la canasta básica. Es invertir en todo lo que esté referido al consumo básico. Hay otro también muy importante que todos conocemos, absolutamente claro para todos, es el servicio público o los servicios públicos. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya sabemos en dónde invertir, pero ¿cuál es la estrategia? Optar por fondos indexados. Eso es absolutamente necesario entenderlo. Los fondos indexados son aquellos que realizan o se realizan a través de índices bursátiles. Por ejemplo, yo puedo trabajar, eso es un ejemplo, no estoy diciendo que sea el único. Fondos bursátiles, indicadores bursátiles, hay muchos, pero para efectos del ejemplo, en la exposición que estoy adelantando, puedo decir que podemos tomar el índice IBEX 35. El IBEX 35 es el indicador principal de la Bolsa de Valores de España. ¿Y por qué se llama IBEX 35? Porque se usa un subyacente de los 35 valores más representativos del mercado continuo en España sobre las principales compañías en donde están la dinámica económica más significativa de este país, como son la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Bilbao, la Bolsa de Barcelona y la Bolsa de Valencia. Entonces, cuando hablamos de invertir de manera segura en tiempos de incertidumbre a través de fondos de inversión en fondos defensivos, son aquellos que invierten en sectores estables, como los que mencioné, y se realizan a través de indicadores bursátiles como el que acabo de poner en ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay algo importantísimo y es evitar sectores volátiles como la tecnología. Entonces pareciera una especie contradictoria si la tecnología es una tendencia importantísima en el mundo,
si la mayoría de inversiones tecnológicas son exitosas, entonces, ¿por qué se puede hablar que en momentos de incertidumbre hay que mirar cómo invertir en sectores volátiles como la tecnología? Ah, que eso es bien interesante. La volatilidad está determinada con la variación del precio de los activos. Entonces, si yo puedo invertir en tecnología, pero si estoy hablando de activos en tecnología, yo puedo tomar como ejemplo un dispositivo móvil, un smartphone. Yo debo tener cuidado cómo invierto en ese tipo de activos tecnológicos porque tienen una alta volatilidad. ¿Cuál? El cambio de precio. Tan alta la dinámica que tiene la tecnología y de ahí su atractivo, pero a la voz de invertir de los activos de la tecnología, pues hay que tener cuidado sus índices de volatilidad por esa razón, por el cambio de precio en términos relativos muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces es mejor en momentos de incertidumbre o en tiempos de incertidumbre asegurar la inversión en sectores más estables en cambio de precios, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Muy bien, continuemos con otra forma de asegurar la inversión en tiempos de incertidumbre, disminuir el riesgo. Recomendamos como banco de inversión desde Valius que los empresarios inviertan en qué? En criptomonedas. Esta es una cultura financiera que está creciendo y que llegó para no regresar. Todavía hay mercados en economías, sobre todo emergentes, donde hay mucho escepticismo acerca de las criptomonedas. Pero ustedes que son empresarios, que son profesionales, que están interesados en el mercado de capitales, en las inversiones, deben investigar muy bien acerca de las criptomonedas. Y como siempre lo digo, todos debemos tener claro el concepto. ¿Qué es una criptomoneda? Pues como su nombre lo indica, es una moneda. Pero ¿qué diferencia hay con lo que hay con monedas? Es una moneda que virtual. Pero las monedas virtuales tienen una ventaja para invertir en tiempos de incertidumbre. Es el riesgo controlado. El riesgo controlado. ¿Y por qué el riesgo? ¿Por qué una criptomoneda tiene un riesgo controlado? Porque de alguna manera la cripto tiene un origen etimológico muy importante. ¿Qué es cripto? Pues cuando uno oye hablar de algo que está encriptado, significa algo que está oculto, ¿de acuerdo? Y entonces son procesos criptográficos. Yo puedo pensar de que hay algo que está oculto, pero que está de alguna manera asegurado. Entonces, las criptomonedas son un potencial muy importante, pero con alta volatilidad. Cada uno de los aspectos que he mencionado están inversamente proporcionales en el listado que doy de cómo invertir en tiempos de incertidumbre, pero teniendo en cuenta riesgos, teniendo en cuenta volatilidad. O sea, tienen cambios, tienen variaciones sus precios, de alguna manera con alta volatilidad. De alguna manera, es un delta que o es un indicador que hay que tener presente, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la estrategia para yo también invertir en criptomonedas teniendo en cuenta su alta volatilidad? Pues que en mi portafolio de inversión el nivel de exposición en criptomonedas está limitado y se recomienda en tiempos de incertidumbre de que el 100% del portafolio de inversión, un 5%, que es una recomendación que hacemos entre el 2 y el 5, sea, digamos, considerado con criptomonedas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo invertir teniendo en cuenta esto que acabo de decir en criptomonedas? Cuando yo, que soy el que voy a invertir, o ustedes que van a tomar la decisión de qué hacer con sus dineros o dónde invertir, o los fondos inclusive, etcétera, etcétera,
pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los niveles de riesgo que hay aquí. Entonces, ya dijimos, uno, invertir si somos conscientes de su volatilidad. Y dos, que haya algo inherente a estos conceptos nuevos, innovadores, novedosos, que son tendencia y que, en mi opinión, en calidad de, digamos, de vicepresidente en Valius, la criptomoneda llegó para no desaparecer. Entonces, hay un riesgo, ¿cuál? Regulatorio. Regulatorio. Seguramente van a haber muchas empresas o fábricas, fábricas no, empresas o empresarios que quieran crear su propia cripto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ventajas tiene la cripto? Es asegurar la transacción financiera, es controlar la creación de nuevas también. Por eso se habla de qué? De riesgos regulatorios. Entonces, hemos visto una lista importante de aspectos de inversión, de factores de inversión, de elementos de inversión, de alternativas de inversión en tiempos de incertidumbre. Sigamos entonces con algo que también recomendamos en tiempos de incertidumbre: los depósitos bancarios y certificados de depósito, los CD. O sea, en dónde invertir en tiempos de incertidumbre, siempre recordar qué es lo que estamos diciendo, cuál es el tema y por qué la importancia del tema. Uno, si estamos viviendo tiempos de incertidumbre, yo tengo que tener mis inversiones seguras, y para tener una inversión segura debo tener claro el nivel de riesgo que quiero asumir, el nivel de volatilidad que quiero aceptar, el nivel regulatorio que quiero entender. O sea, y entonces vamos llevando poco a poco un portafolio diverso para que el inversionista, la persona que quiere tomar decisiones en ese sentido, pues sepa hacia dónde puede dirigir su inversión. Estamos hablando de depósitos bancarios y certificados de depósito. Es una alternativa segura por dos cosas: liquidez y bajo riesgo. Entonces, muchas personas dicen, ¿y si esta es segura de liquidez y de bajo riesgo, por qué las otras? Ah, bueno, porque al final lo que yo espero de una inversión, ¿qué es? Cuando yo invierto, ¿qué espero yo como inversionista? Que mi rendimiento sea mejor, que la rentabilidad de mi dinero aumente. Yo quiero que mi dinero produzca más dinero. Ah, bueno, entonces la relación es inversamente proporcional. Si yo quiero más rentabilidad, debo aumentar mi riesgo. Si quiero estar en una posición de bajo riesgo, pues voy a tener menos rentabilidad. Y si quiero riesgo cero, pues será de menor rentabilidad, como para que no se pierda valor de alguna manera. Pero en el largo plazo, lo que es de cero riesgo, pues corre otro tipo de riesgo, y es que pues se puede perder valor de muchas maneras. Entonces, es seguro, genera liquidez y es de bajo riesgo. ¿Qué cosas? Los depósitos bancarios y los certificados de depósito. ¿Por qué recomendamos utilizar certificados de depósito? Pues porque tienen la opción de tener vencimientos de corto plazo. Ahora bien, yo puedo invertir en el corto plazo si las tasas de interés aumentan, pero también puedo aprovechar mis cuentas de ahorro en línea con mejores tasas. Entonces, yo tomo, voy a poner un ejemplo, un depósito a 6 meses y seguramente tengo un ahorro que me rinde poquito, pero a los 6 meses tengo una liquidez con algo de ganancia. Todo dependerá de qué quiero yo sobre mi dinero. Todo va a depender hasta dónde yo me arriesgo. Todo depende de lo que yo espere. Todo dependerá de lo que yo necesite. Todo dependerá de cómo es que quiero que mi dinero se comporte en el tiempo, ¿ya? Y para eso los bancos de inversión podemos perfectamente construir portafolios de inversión. Podemos recomendar las diferentes formas de invertir dependiendo de la cuantía, del tipo
digamos, de moneda del país, etcétera, etcétera. Al final, en todos los países hay todas estas variables, sin excepción. ¿De acuerdo? Entonces, yo también puedo tener mi dinero puesto en donde, en una cuenta de ahorro que seguramente tiene un poquito más de interés, ¿sí? Que paga el banco, la tengo ahí disponible en cualquier momento. Entonces, la decisión es de cada persona, de cada grupo de inversión, de cada fondo, de cada persona natural que quiera decir, oye, ¿qué hago yo con el dinero que tengo por una heredad, por unos excedentes de utilidades, por un beneficio que tuve especial, por una negociación en la que gané? Bueno, depende de qué se quiera, y eso está asociado con la disponibilidad, que se llama liquidez, con el riesgo, que significa todo lo que hemos enunciado. Muy bien, seguimos. Otra recomendación que nosotros damos como banco de inversión desde Avalius es la diversificación internacional. Siempre la diversificación del riesgo es importante. Voy a decirlo coloquialmente y con profundo respeto a las personas que están oyendo y están viendo esta intervención. No se pueden colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra recomendación es también tener un espectro amplio a nivel internacional para diversificar. ¿Por qué? Porque me puedo proteger ante el riesgo de una recesión local y ante la devaluación de la moneda de mi país. Entonces yo tengo que conocer en dónde puedo yo invertir fuera del país en el que vivo o al que pertenezco o a donde tengo digamos, mis recursos, mis activos, mi dinero, etcétera, etcétera. Por eso recomendamos varias cosas al principio. Economías estables en sectores de bajo riesgo, ¿cierto? Esto es bien interesante para los que están oyendo, porque al final la vida financiera es una vida muy dinámica de decisiones permanentes, donde estará implícito siempre el riesgo. Es imposible asegurar más dinero sin tomar un riesgo relativo. Es imposible generar y crear valor sin decisiones que impliquen riesgo. Por lo tanto, es importantísimo que, sabiendo que esta es una realidad que debemos enfrentar, entonces lo diversifiquemos. No todas las inversiones las hago en mi país local. Yo tengo que mirar en una visión mucho más amplia, en donde puedo yo también llevar mis recursos para que no tengan el mismo riesgo que pueda haber en un país determinado, como la recesión o la devaluación. ¿De acuerdo? Por eso sugerimos considerar mercados emergentes como la India y Vietnam. Fíjate que nunca en la diversificación internacional, dice uno, por lo menos aquí en Latinoamérica, no es frecuente, no es común que las personas pensemos, voy a diversificar internacionalmente en el sudeste asiático, en Vietnam. Ya, invertimos en mercados desarrollados, sí, como Japón, como la eurozona, porque allí hay más estabilidad. Pudiendo ambas riesgo, yo también puedo mirar cómo está comportando la India. Y si nosotros miramos cómo va a ser el crecimiento económico en los próximos años, 25 y 26, les puedo decir que naciones grandes de economías estables van a tener una baja. Seguirán siendo importantes, seguirán siendo estables, pero la gente a veces se queda mirando solamente los países con los que tenemos mayor relacionamiento en todo sentido, diplomático, político, económico, etcétera, etcétera. Y descuidamos por falta de información, por falta de conocimiento, por no tener una cultura financiera, no investigamos más allá de las cosas que comúnmente vemos y nos perdemos de vista. Les cuento que hace poco, en una intervención que tuvimos con unos medios escritos muy importantes aquí en Colombia,
que esto sí sirve para la región, y cuando habla de la región, incluyendo no solamente el área andina, sino Latinoamérica, y por qué no decirlo el resto del mundo, naciones de África y Asia van a tener crecimientos superiores al 5%, mientras países mucho más tradicionalmente estables y grandes van a estar entre el 2,5 y el 3,5. Pero eso, ¿en dónde lo sabemos? En los bancos de inversión que vimos permanentemente investigando, indagando, analizando, actualizándonos, que como no tenemos la cultura financiera en Latinoamérica, entonces la gente se va al consejo del amigo, del primo, del tío, del papá, y pierden la perspectiva de mejores oportunidades. Oportunidades. Bueno, muy bien, sigamos, por favor. Ok, hay otro aspecto importante a considerar. Un momento, por favor. Hacer inversiones en qué? En proyectos de infraestructura. Muy importante, por favor, tengamos en cuenta proyectos de infraestructura, infraestructura en energía, infraestructura en telecomunicaciones, infraestructura en transporte, que son inversiones sólidas en tiempos de incertidumbre, por favor. Tengamos presente esto que estamos enseñando, diciendo, compartiendo, presentando, divulgando desde Values. Somos un banco de inversión totalmente comprometidos con la cultura financiera, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica y, por qué no decirlo, en otras latitudes más allá de nuestro continente. También podemos enseñar esto en Europa, también podemos enseñar esto en África. Y lo decimos con conocimiento de causa porque permanentemente estamos investigando todo esto. Recomendación, por favor, invertir en infraestructura, en proyectos de energía, telecomunicaciones, transporte. ¿Por qué? Porque son, ojo, inversiones sólidas en tiempos de incertidumbre. Por lo tanto, yo puedo llevar mi dinero a fondos de inversión especializados en infraestructura. Puedo llevar inversión a megaempresas con grandes proyectos de infraestructura. Es que el desarrollo económico de una nación no se da si no hay desarrollo en su infraestructura. Colombia puede ser, para hablar de Colombia específicamente, Colombia puede ser una potencia mundial porque aquí lo que hay es talento y hay riqueza, pero no tenemos una infraestructura capaz de ponernos el mundo entero en nuestras manos. Entonces, las operaciones nuestras para los negocios internacionales en muchos aspectos son más costosas. Si nosotros invirtiéramos en infraestructura vial, férrea, aérea, portuaria, pero verdaderas inversiones, invirtiéramos en energía, en telecomunicaciones, Colombia por lejos puede estar en el top de las 10 naciones más importantes del mundo en los próximos 20, 30 años. Pero es un asunto de cultura, es un asunto de cultura financiera. Por eso nosotros como Banco de Inversión queremos darle la oportunidad a los que están acá presentes y a las personas que puedan oír más adelante esto, cómo es que a través de nosotros pueden desarrollar la cultura financiera. Muy bien, acercándonos al final, podemos recomendar como otro punto, antes de terminar, invertir en tiempos de incertidumbre en coberturas con opciones y derivados. Es decir, cubrir el riesgo cambiario, cubrir de muchas maneras las variaciones, la volatilidad, todos los aspectos críticos que hay en juego en una inversión. Pero hay algo que es obvio, perdónenme la expresión, ustedes no se pueden quedar con el dinero debajo del colchón. Así de sencillo. Ustedes tienen que salir al mercado, salir a las inversiones, salir al mundo financiero. ¿Y en dónde está el mejor consultor, el mejor asesor, el mejor conductor de estas decisiones? Un banco de inversión. Y lo digo con orgullo, un banco de inversión como Values AAA. Una banca con una dinámica en los últimos años, con un dinamismo que comparado a las tradicionales bancas más grandes de Colombia y de Latinoamérica
estamos en una posición de privilegio en términos de tendencia y mejora cada día. Entonces, ¿por qué coberturas con opciones y derivados? Porque nuestra inversión está protegida con la adversidad del movimiento del mercado. Es que todo va a tener una decisión, va a implicar una consecuencia. ¿Y eso qué significa? Un riesgo. Entonces yo tengo que tener muy claro que toda decisión que yo tome va a tener una consecuencia. Y tratándose de inversiones, es una decisión importantísima tomarla de la mano, digamos, de personas o instituciones especializadas en esto. De lo contrario, el riesgo es altísimo y no se van a dar cuenta. ¿Ok? Sugerimos utilizar diferentes opciones para proteger las carteras de acciones. Aquí se los enseñamos. Tener la cobertura de tipo cambiario, como lo decía al principio, para inversión en moneda extranjera, ¿cierto? Hay que evaluar si es el dólar, si es el yen, si es la libra, ¿sí? Bueno, definitivamente tenemos que tener conocimiento. Por eso les digo con el mayor respeto que ustedes me inspiran, Values está comprometida como organización a desarrollar la cultura financiera en Latinoamérica, porque las grandes decisiones financieras que tienen mucho riesgo a nivel de empresarios se producen por falta de conocimiento de todo esto que estamos tratando en el día de hoy. Muy bien. Dicho así, entonces, yo creo que podemos, para terminar, sacar unas conclusiones para lo que resta de 2024 y ya que tenemos a puerta 2025. Las siguientes conclusiones: diversificar con énfasis en activos estables como los del tesoro, bienes raíces, metales preciosos. 2, evitar la sobreexposición a sectores de alta volatilidad. 3, tener estrategias de cobertura ante la inflación y la evaluación de las divisas. Y 4, tener en cuenta la diversificación internacional. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor volver a estar con ustedes. Aquí están nuestros datos de contacto. Siempre estaremos dispuestos a servirles. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Un gran abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.